Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal? Reciban un afectuoso saludo. Soy Alexander Armasta Rivera y hoy día vamos a trabajar el curso de literatura, así es que te pido que me prestes atención y que me acompañes a trabajar el día de hoy literatura. Hoy, como es preciso, vamos a trabajar a un escritor arequipeño, ¿ya? Este señor se llama Mariano Melgar. Mariano Melgar, ¿sí? Muy seguramente tú lo has escuchado en muchos lugares, Mariano Melgar. ¿Cómo que lo he escuchado? Sí, profesor. Para Arequipa es muy importante este escritor. Es tan arraigado para el arequipeño Mariano Melgar. ¿Qué quiere decir arraigado, profesor? Está tan enraizado en la cultura arequipeña, Melgar está tan fusionado con los arequipeños, que no es casualidad que tengamos un club de fútbol que se llame Melgar, un distrito que se llame Melgar, el puente más grande del Perú, el puente Chilina, recibe el nombre del puente Mariano Melgar, ¿no? Entonces, hay colegios, que se llaman Mariano Melgar, cantidad de calles, etcétera. ¿Por qué, profesor, para el arequipeño es tan importante Mariano Melgar? Porque ha sido, para los arequipeños, el personaje histórico, literario más importante que ha dado esta región. Profesor, pero hay personajes también muy importantes en Arequipa, como Barrio Vargas Llosa, poetas, músicos, no sé, se me ocurre Carlos Bacaflor, Núñez Ureta, o sea, muchos artistas importantísimos y de talla renombrada mundial. Pero Mariano Melgar es más importante que ellos. ¿Por qué, profesor? Por lo que hizo. Y me vas a acompañar un poco a conocer un poco acerca de Mariano Melgar. En principio él no nació con este nombre. O bueno, sí nació con este nombre, pero su nombre completo es el siguiente. Mariano Lorenzo Melgar Valdivieso. Profesorcito, Mariano Lorenzo Melgar Valdivieso, ¿ya? ¿Cómo es conocido este señor? Este señor es conocido como el poeta mártir. ¿Cómo le llaman? El poeta mártir. ¿Qué más le dicen, profesor? Le dicen el poeta de los yarabíes. ¿Qué más le dicen? El poeta de los yarabíes. ¿A eso qué le vamos a decir, profesor? A eso le vamos a decir que son sus seudónimos. Seudónimos. ¿Ya qué son, profesor? Son seudónimos. ¿Ya? Poeta mártir y poeta de los yarabíes. Profesorcito, quiero que me digas cuándo, dónde nació este señor. Pues fácil, este señor nació el 10 o el 12 de agosto de 1790. Del 10 o el 12 de agosto de 1790. ¿Cómo que, profesor, el 10 o el 12 de agosto? ¿Cómo que no se sabe o tú no sabes? No te preocupes, amiguito, las fechas son inexactas. ¿Por qué? Porque sencillamente no hay un acta de nacimiento, es decir, no hay un padrón de nacimiento. Lo que sí hay es un documento que va a ser el bautizo de Mariano Melgar, fechado el 12 de agosto de 1790 en la Catedral de Arequipa, ¿ya? Profesorcito, pero eso fue el 12 de agosto, sí. Entonces, tú me estás diciendo que pudo nacer el 10 o el 8, ¿sí? El 10 o el 8 de agosto, sí. Muy probablemente haya nacido entre esos días. Sobre todo porque el día 10 y el 8 son los días de San Mariano y de San Lorenzo. Y recuerda que los antiguos arequipeños colocaban nombres según el calendario. Profesor, no te compliques. Pudo ser entre el 10 o el 12 de agosto de 1790. ¿En dónde, profesor? En la ciudad de Arequipa. En la ciudad de Arequipa. Muy bien, pero el año no te olvides. El año es muy importante además. ¿Por qué, profesor? Porque mira qué año estamos, 1790. ¿Cuándo es la independencia del Perú? 1821. Quiere decir que estamos a alrededor de 31 años de la independencia del Perú, es decir, estamos en los últimos años del virreinato del Perú. Por tanto, este señor nació en el Perú. No, para ser exactos, este señor nació en el virreinato del Perú, es decir, cuando el Perú todavía pertenecía o todavía era una colonia española, ¿ya? Entonces, él nació en el virreinato del Perú, en Arequipa, a muy pocos años. Y eso tiene que ver mucho, profesor, tiene que ver bastante. ¿Sabes por qué tiene que ver bastante? Porque Mariano Melgar también va a estar en el proceso de la independencia.
Hemos visto en la literatura de la emancipación cómo Mariano Melgar también dio su vida por la independencia del Perú. ¿Qué me estás contando? Sí, Mariano Melgar, queridos amigos, dio su vida por la independencia del Perú. Él fue un mártir, él fue un prócer de la independencia peruana. Él estuvo en los años en el que los peruanos luchábamos contra los españoles para ser libres, para ser una república, un país. Ah, muy buen dato, profesor. Sí, por eso le llaman el poeta mártir, ¿ya? ¿Y esto influyó en él? Por supuesto que influyó, porque Mariano Melgar no va a ser un niño cualquiera. ¿Cómo es esto, profesor? Recuerda que por aquellos años los peruanos están luchando por la independencia. Entonces, la independencia, chicos, es un proceso que va a tardar años. No es un proceso que se da en un día o en un año, sino es un proceso muy largo. Quiere decir que desde estos años ya se está dando la independencia del Perú, ¿sí? Cuando San Martín dice el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos, ya, eso es el fin de la independencia. Pero para llegar a ese punto se ha tenido que luchar antes, ¿o no? Y uno de esos hombres fue Mariano Melgar, los que lucharon por la independencia del Perú. Entonces, otro de esos hombres fue Tupac Amaru. Y Tupac Amaru, un año antes, estaba haciendo su rebelión en Cusco. ¿Recuerdas Tupac Amaru? ¿Sí? Con Micaela Bastidas, y que después es derrotado por Mateo Pumacahua. Claro, entonces quiere decir que el Perú está viviendo un periodo de revueltas, un periodo de revoluciones, un periodo de rebeliones. Los peruanos ya están hartos de los españoles. Y entonces el niño Mariano Melgar va a crecer escuchando ¿qué? Escuchando sobre las rebeliones, escuchando sobre la independencia, escuchando sobre la lucha de los indígenas. Entonces no va a ser un niño cualquiera, ¿verdad? Va a ser un niño muy culto, ¿sí? Sobre todo porque por aquellos años también se había dado en Francia la Revolución Francesa, es decir, el proceso en que los franceses matan a su rey Luis XVI. Y por esos años también, años más antes obviamente, los Estados Unidos no existían, sino se llamaban las 13 colonias, y las 13 colonias norteamericanas se habían independizado de Inglaterra. Entonces, el mundo entero está viviendo un periodo donde están matando a sus reyes, están independizándose y siendo países libres. ¿El Perú va a ser ajeno a eso? Tampoco. ¿Por qué? Porque los peruanos también van a empezar a decir cosas como, mira, los franceses han matado a su rey y son libres. Los estadounidenses las han cortado con los ingleses y ahora son un país. ¿Y por qué los peruanos no podemos hacer lo mismo? Sí, ese por qué es el bichito que está entre los peruanos de aquellos años. También de Mariano Melgar. Y él va a crecer escuchando eso. Por eso cuando es mayorcito, ¿qué va a hacer? ¿Va a apoyar a los españoles o va a luchar por la independencia del Perú? Pues bien, va a luchar por la independencia del Perú. ¿Ya? Entonces, veamos aquí. Mariano Lorenzo Melgar, Valdivieso. Nació el 10 o 12 de agosto de 1790 en la ciudad de Arequipa. Profesorcito, ¿se sabe quiénes son sus papás? Obvio, se sabe quiénes fueron sus padres. Sus padres fueron personajes muy importantes como Juan de Dios Melgar y Sanabria, ¿ya? ¿Cómo se llamó? Juan de Dios Melgar y Sanabria. Y su esposa fue doña Andrea Valdivieso. ¿Quién fue su esposa? Doña Andrea Valdivieso y Gallegos. Profesorcito, ¿me repites? Sí, su papá fue Juan de Dios Melgar y Sanabria y su mamá fue Andrea Valdivieso. Ahora, el papá tuvo dos esposas. Esta es su segundo matrimonio, ¿sí? Y tuvo alrededor de 20 hijos. 11 con la primera y 9 con la segunda. Todo un crack, ¿no? Todo un crack. Muy bien. Entonces, ahí está. Juan de Dios Melgar y Sanabria y Andrea Valdivieso. Estos dos señores van a ser criollos, es decir, van a ser hijos de españoles o descendientes de españoles directos. Por eso es que Mariano Melgar lo vamos a encontrar en el padrón, en la lista de criollos blancos. No es casualidad entonces de que Mariano Melgar haya sido bautizado en la Catedral de Arequipa. Antes, amigos, en la ciudad de Arequipa había muchas iglesias, pero dos de ellas importantes para los bautizos. La Catedral de Arequipa, que era destinada para los criollos blancos o para los hijos de españoles, y la iglesia de Santa Marta. Profesor, ¿cuál es la iglesia de Santa Marta? La iglesia de Santa Marta es la que está en el Poder Judicial, ¿verdad? De que está ahí lo que se llama ahora Plaza España. Ahí fue la iglesia de Santa Marta. Y la iglesia de Santa Marta, profesor, era una iglesia de indios. Es decir, ahí se iban a bautizar los indígenas, los peruanos nativos, digamos, ¿no? Entonces, recuerda que por historia del Perú, tú sabes que el virreinato del Perú estuvo dividido por República de Blancos y República de Indios, ¿no? Claro, todo esto se destruye con la llegada de la independencia y somos un país libre donde ahora todos somos
iguales. Muy bien. Profesor, sí, mucho tiempo se creyó de que Mariano Melgar era mestizo. Y como era mestizo, estaban buscando sus documentos en la iglesia de Santa Marta para mestizos e indios, ¿verdad? Pero no lo encontraron nunca. Muchos años después lo encontraron en la Catedral de Arequipa porque, claro, Mariano Melgar pertenecía a esa estirpe de criollos blancos, ¿sí? ¿Cuál fue el error, profesor? Es que toda la vida se dijo que Mariano Melgar era mestizo para darle un aire más revolucionario. Es más bonito decir que fue un mestizo quien luchó por el Perú y no un blanco. Bueno, pero en fin, esos son algunos datos curiosos, ¿ya? Profesorcito, ¿dónde nació Mariano Melgar? Nació en Arequipa, en la calle Santa Teresita. ¿Cuál es esa calle, profesor, que no la encuentro? Sí, porque esa calle ya cambió de nombre en la actualidad. Ah, antes se llamaba Santa Teresita. Ahora, ¿sabes cómo se llama? Se llama la calle Melgar. Obvio, porque como ahí nació Mariano Melgar, se le cambió de Santa Teresita a Melgar. Esa va a ser pregunta en el examen, ¿eh? No lo voy a escribir en la pizarra. Profesor, ¿en dónde? ¿En dónde? ¿Te ubicas en el cultural? ¿Sí? ¿Alguien se ubica en el cultural? Sí. Del cultural, unas 4 casitas, 5 casitas antes, está la casona de Mariano Melgar, que lastimosamente no está puesta en valor porque podría ser podrían poner en valor esa casa y hacerle una suerte de museo, ¿no? Como lo han hecho con la casa de Barrio Vargas Llosa. Entonces, yo personalmente considero a Mariano Melgar mucho más importante que Vargas Llosa, aun cuando Vargas Llosa conquistó un premio Nobel, ¿no? Pero Vargas Llosa hizo toda su vida en el extranjero y Mariano Melgar es un tipo que ha hecho su vida enteramente en Arequipa, ¿ya? Entonces, vamos a ver aquí. Nació el 12 de agosto, sus padres fueron Juan de Dios Melgar Valdivieso. ¿Dónde nació? Te dije, en la calle Santa Teresita, ¿sí? Si tú haces un croquis aquí, rápidamente un croquis aquí, más o menos esta sería la calle Santa Teresita, actual calle Melgar, ¿no? Actual calle Melgar. Y llega, profesor, la calle Melgar y va a llegar y va cuadras más abajito, se va a encontrar con esta calle, muy importante para tus profesores. A ver, pregúntale a tus profesores. Esta calle se llama San Francisco, ¿ya? Esta calle se llama San Francisco. Entonces, aquí acaba la calle Melgar y aquí empieza la Plaza San Francisco, ¿no? Plaza San Francisco. A ver, pregúntale al profesor Luis Valdivia. Él conoce mucho esta calle, ¿ya? Y aquí está, ¿qué, profesor? Aquí está la iglesia. ¿La iglesia de qué? De San Francisco. De San Francisco, ¿ya? Entonces, date cuenta. Aquí a la vuelta está la Plaza España, la que te dije de hace rato. Aquí está la Plaza España. Y más aquí, vas a encontrar mucho más aquí, la Plaza de Armas o la Catedral de Arequipa. Mira, Mariano Melgar nació aquí. Entonces, le resulta más cerca ser bautizado en la Plaza España. Por eso es que buscaron sus documentos en la Plaza España, ¿verdad? Pero claro, él estaba en la catedral, sus documentos estaban en la Catedral de Arequipa por su condición de criollo blanco. Aquí la iglesia de San Francisco, por aquellos años, también va a ser un centro de estudios. Por aquellos años, queridos amigos, había 3 tipos de centro de estudios. Un centro parroquial, que se enseñaba en las parroquias, un centro conventual, que se enseñaba en los conventos, y una escuela fiscal, que era la que daban los municipios. O sea, un niño podía escoger estudiar en 3 lugares. O en la parroquia, ¿sí? O en un convento, o en el municipio, ¿sí? O en el municipio de la ciudad de Arequipa. Naturalmente, Mariano Melgar es, y no te confundas, es una característica de la vida de Mariano Melgar. Mariano Melgar es profundamente religioso. Es profundamente religioso, amigos. Es muy católico, ¿ya? Entonces, Mariano Melgar va a optar, sus padres van a optar que estudie en la iglesia de San Francisco. Entonces, pero claro, ahí tenía una escuela. Entonces yo te voy a colocar aquí educación. ¿Dónde fue educado? Este señor fue educado en 3 lugares. Fue educado en San Francisco, que sería este colegio parroquial de San Francisco, que queda muy cerca de su casa, en el convictorio de San Jerónimo o en el seminario de San Jerónimo, y finalmente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Profesorcito, estudió en 3 lugares. En San Francisco, en el parroquial, en el seminario de San Jerónimo y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
¿Cómo sucedió esto, profesor? Fácil, sucedió esto porque Mariano Melgar era un niño precoz. ¿Qué quiere decir precoz? Muy adelantado. Precoz quiere decir adelantado, ¿ya? Entonces, apenas tenía 3 años, el tipo dicen que ya sabía leer y ya sabía, a los 5 ya perfectamente escribía. Incluso algunos dicen que a los 9 ya 10 ya sabía idiomas. A los 12 probablemente sabía inglés, francés y latín. Mira, latín, que es una lengua bastante antigua y poco usada. Entonces estamos hablando que es un niño muy precoz, que es un niño muy culto. Incluso a los 16 años ya va a ser profesor de sus compañeros. Y ahora te lo voy a explicar. Entonces, como es un tipo muy culto, es un niño precoz, él va a ser matriculado en el seminario de San Jerónimo. Después de acabar en San Francisco, en el seminario de San Jerónimo. ¿Qué es San Jerónimo, profesor? San Jerónimo es como una universidad, ya no tiene ese rango, pero es como si fuese una universidad. ¿Pero una universidad para qué, profesor? Una universidad para ser cura. Para ser cura, sí, para ser padrecito. ¿Y por qué Mariano Melgar quiere ser padrecito? Porque recuerda, la familia de Mariano Melgar es sumamente católica. Es demasiado católica, ¿ya? Entonces, como es muy católica, él va a estar muy a favor de estudiar en ese seminario de San Jerónimo, ¿ya? En ese seminario de San Jerónimo, ¿ya? En esa época, amiguitos, había 3 profesiones que daban mucho estatus. ¿Qué quiere decir estatus? Renombre, clase social. 3 profesiones, ¿ya? ¿Cuál era la primera? La primera profesión era de ser abogado. Sí, porque un abogado en esos años era muy importante. Sí, un abogado era muy importante. Un hombre de leyes. La segunda profesión era ser militar. Cuando veían que el hijo iba a ser militar, se ponían alegres. ¿Sabes por qué? Porque ser militar en esos años significaba ser militar en servicio del rey de España, porque estamos siendo virreinato del Perú. Y entonces ser militar para el reino de España daba mucho dinero y sobre todo daba mucho estatus, mucha clase social. Y la tercera era ser cura. Obvio. Entonces, también para ganar mucho dinero y ser cura, era una carrera que daba mucho prestigio socialmente. Entonces, Mariano Melgar no se desanima y sus padres no se desaniman, es más, se muestran a favor que el tipo sea cura, y para ser cura hay que estar en el seminario de San Jerónimo, ¿sí? Ahí era como que un internado, todo el día tenían que estar estudiando. Y Mariano Melgar va a ser asimilado dentro del seminario de San Jerónimo, va a ser asimilado como bibliotecario. Mejor para él, porque está en la biblioteca y él empieza a devorar libros. Lee muchas cosas. Va a ser tan bueno Mariano Melgar, que después de leer mucho, sus profesores le van a decir algo así como: ¿sabes qué, Mariano Lorenzo Melgar Valdivieso? Eres un crack, amigo. Y aquí ya no te podemos enseñar nada. Es más, tú has leído tanto en los libros que tú deberías estar enseñando. Y lo van a volver profesor, sí, lo van a volver profesor y va a ser catedrático dentro de San Jerónimo. ¿Qué es? ¿Me estás contando, profesor? Sí, en San Jerónimo enseñó. En San Jerónimo enseñó, ¿qué, profesor? Enseñó retórica. ¿Qué es retórica? El arte de hablar. Profesor, ¿qué enseñó en San Jerónimo? Física. Filosofía. Algunos indican también que probablemente enseñó incluso matemática y química, ¿ya? Matemática y química. Entonces, esto va a enseñar, profesor, ¿dónde? En San Jerónimo, porque el tipo ya es un crack, te he dicho, ¿no? El tipo es un crack. Y además tiene muy buenas calificaciones. Y al tener buenas calificaciones, está en carrera de convertirse en un padre. Sí, en un cura. Pero no cualquiera, porque es un tipo que también está muy asociado con la independencia. Recuerda que ya está teniendo 15, 16, 17 años. Y entonces, 1790 más 15 años, ya casi estamos entrando al nuevo siglo, ¿no? Ya entramos, ¿no? 1790, 1805, 10, por ahí estamos, ¿no? Entonces, el tipo ya está entrando al periodo de la independencia más cercana y es un tipo muy leído, muy culto. Su objetivo de pronto era convertirse en sacerdote y él está llegando a ese objetivo, pero está acercándose a ese objetivo muy bien, pero algo se le va a interponer en el camino, que lo va a hacer declinar. Eso va a hacer simplemente que Mariano Melgar se enamoró, lastimosamente. Mariano Melgar, ¿qué pasó, profesor? Se enamoró.
Y aquí yo voy a colocar amor. Aquí voy a colocar amor. Sí, se enamoró, profesor. ¿Se enamoró de quién? Se enamoró de una mujer llamada Manuelita Paredes Guillén. ¿Cómo se llamó, profesor? Manuelita Paredes Guillén. Profesor, así se llamó, sí, pero pero el sobrenombre que le puso Melgar fue de Melisa. Melisa. A ver, te entiendo, profesor. Manuelita Paredes Guillén, ¿quién es? Es Melisa, el primer amor de Mariano Melgar. ¿Sí? Porque como este tipo se enamoró, ¿qué pasó cuando se enamoró, profesor? Cuando se enamoró quiso dejar todo. Sí, quiso dejar todo. Se enamoró y dijo, bueno, yo dejaré los hábitos, me voy, ya no quiero saber nada de ser curita, nada. ¿Sabes por qué? Porque se antepone, porque si soy curita no puedo tener una pareja, ¿verdad? Y entonces él dice, voy a vivir mi amor. Y va donde Melisa y le dice, Melisa, que además también Melisa malvada, porque a Melisa le había dado alas también, mira tú, qué tanta maldad. Y cuando quiere ir con Melisa, Melisa le dice, Marianito, tú estás bien, eres un poco guapetoso. A ver, te lo presento a Mariano Melgar. ¿Dónde está por aquí mi Mariano Melgar? A ver. Aquí lo voy a colocar Mariano Melgar, ¿ya? Aquí. Y le dice, Marianito, tú estás medio guapetoso, mira, tienes tu peinado así a lo Monse, en fin. Pero ¿sabes qué, Marianito? Tú no tienes dinero. Y sí, porque Manuelita Paredes Guillén es la hija del tesorero fiscal de Arequipa, una persona muy importante con dinero, ¿verdad? Y además, en aquellos años preferían casar a sus hijas con soldados, con militares, con personas que tengan dinero, y Mariano Melgar no tenía dinero, ¿sí? Sí, era un pañuelo blanco, pero era venido a menos. Su padre tenía una panadería, pero no tenían dinero. Es más, querían que él sea cura para que puedan ascender socialmente, ¿no? Y le van a decir no. ¿Y cómo va a estar el corazón de Melgar? Destrozado. Obvio, destrozado. Y va a caer en una profunda depresión. Depresión de la cual van a salvarle sus propios padres y sus amigos, ¿sí? Y además, como que el tipo era un crack, regresa al seminario de San Jerónimo, regresa a ser bibliotecario de nuevo, ya no a enseñar, porque, bueno, a los del seminario tampoco les gusta que estén jugando con ellos, ¿no? Que digan que sí va a ser sacerdote y después dejo los hábitos, pero el tipo era tan crack, que a los últimos meses va a volver a enseñar filosofía. Sí, porque era muy crack, ¿no? Y de nuevo se enrumba a lograr su objetivo, pero otro evento hace que no llegue a ese objetivo. ¿Y qué es, profesor? Se enamora de nuevo. ¿Sí? Sí, se enamora de nuevo. Pero ahora se va a enamorar de esta señorita. De ella. ¿La miras? Sí. Esta señorita que la vamos a colocar aquí, es la mundialmente famosísima Silvia. Silvia. Profesorcito, o sea, Manuel Melgar tuvo dos amores, sí, tuvo dos amores muy importantes, Melisa y Silvia. ¿Y cuál era el nombre real de Silvia, profesor? Pues ella se llamaba María de los Santos Corrales. ¿Cómo se llamaba, profesor? María de los Santos Corrales. Mundialmente conocida como la cruel Silvia. María de los Santos Corrales, la cruel Silvia. Ella fue su segundo amor, pero fue su gran amor, al cual le ha dedicado centenares de yarabíes. Así como aquel que dice, no sé, bien puede el mundo entero conjurarse contra mi dulce amor y mi ternura, y el odio infame y tiranía dura de todo su rigor contra mí armarse. Bien puede el mundo entero vacilarse con la gracia y primor de su hermosura, para cual si fuese llama impura, puede el fuego de amor en mí acabarse. Bien puede al fin la suerte vacilante que eleva, abate, ensalza y atropella, alzarme y abatirme en un instante, que al mundo, al tiempo ya me vería estrella, más puro, más fino y cada vez más constante, les diré:
Silvia es mía y yo soy de ella. Mira Mariano Melgar lo enamorado que está de Silvia y los poemas y los sonetos y los yarabíes que le va a dedicar. Es más, va a dejarlo todo. ¿Y cómo surgió, profesor, este amor? Surgió fácilmente porque Mariano Melgar es un tipo que está muy abocado a la independencia del Perú, ¿verdad? Sí. Y con él, José María Corbacho, que es otro escritor arequipeño, José María, incluso hay una calle en Arequipa que se llama la calle Corbacho, ¿verdad? Que justo cruza con la calle Mariano Melgar. Dile a tu papá que te lleve a conocer la calle Corbacho, ¿no? Ahí también nació el poeta José María Corbacho, ¿ya? Sería interesante, chicos, ahora que pase cuarentena, de que ustedes vayan y recorran las calles de la ciudad de Arequipa y lean las plaquetas de los personajes ilustres que han nacido en Arequipa. Son muy importantes, además se van a llevar muchas sorpresas también. Entonces, con esos señores, con José María Corbacho, Mariano Melgar y algunos intelectuales de la época, habían creado la tertulia arequipeña. Es un espacio entre los intelectuales de Arequipa donde conversan acerca de literatura, pero también conversan acerca de la independencia del Perú. Y obvio que están a favor de la independencia del Perú, pero Mariano Melgar está súper dolido. Se ha enamorado de Silvia tanto, que deja todo y va donde Silvia y a Silvia le dice, Silvia, te amo. Y es más, Silvia le había respondido a las cartitas que él escribía. Imagínate cuánta maldad, ¿no? O sea, si no te gusta, no te gusta, pues, ¿no? Pero le escribía, le devolvía las cartitas y Mariano Melgar se lo hizo nomás. Pero cuando fue donde Silvia, Silvia le dijo, Marianito, aguántate tu coche, pero es que tú y yo no podemos estar por algunos motivos. Primero, que tú y yo somos primos. ¿Qué me cuentas, profesor? Sí, Mariano Melgar era primo de María de los Santos Corrales Silvia. Sí, eran primos, lejanos, pero eran primos al final. Primer punto. Segundo, la diferencia de edades. Mariano Melgar aproximadamente tendría 19, 20 años y Silvia estaba con 13, 14 años. Hay una diferencia de edad bastante amplia, ¿no? Pero que para la época, digamos, no era... O sea, era amplia la edad, pero digamos, no causaba tanto rubor como ahora de pronto, ¿no? Pero sí era amplias edades de diferencia. Tercero, que los papás de Silvia querían casarlo con alguien que tenga más dinero, mayor estatus. Y, lastimosamente, esos requisitos no lo cumplía Mariano Melgar, ¿ya? Mariano Melgar, por lo cual María de los Santos Corrales le va a decir, no podemos estar juntos, le va a decir al pobre Marianito, y esto va a causar una profunda depresión en Mariano Melgar. Sí, muy profunda depresión, queridos amigos, muy profunda. Tanta que lo van a ver decaído sus padres, y sus padres, Juan de Dios Melgar, va a hacer un esfuerzo y le va a decir, ¿sabes qué? Que tú tienes que salir de Arequipa. Sí, tienes que salir de Arequipa, porque si tú estás aquí en Arequipa, no vas a poder continuar de forma correcta. Y le va a decir, usted se tiene que ir a Lima. Y Mariano Melgar va a iniciar su viaje a Lima. ¿Sí? Profesor, su viaje a Lima. Y esto es importante, profesor. Yo creo que es importante primero porque cuando viaja a Lima va a partir de ¿dónde, profesor? Va a partir de Quilca. ¿Qué es Quilca, profesor? Quilca es una caleta, ¿no? Es una caleta de pescadores que queda muy cerca de Camaná, ¿sí? Quilca es una caleta de pescadores. Incluso en Quilca, queridos amigos, se escondía, muchos años después, se va a esconder en Quilca Miguel Grau. ¿Recuerdas Miguel Grau en la guerra con Chile? Miguel Grau iba, bombardeaba los puertos chilenos, se escapaba y se metía en las caletas de Quilca. Los chilenos iban y bajaban. Y decían, ¿dónde estaba Miguel Grau? Y Miguel Grau estaba escondido. Se escondían y de nuevo salía Miguel Grau. Ahí, en Quilca, el periodo de Mariano Melgar, eso servía de puerto, ¿sí? Y de ahí salió en un barquito hacia Lima. ¿Y por qué es importante, profesor? Porque Mariano Melgar era la primera vez que conocía el mar, ¿sí? La primera vez que conocía el mar. Y producto de conocer el mar, va a escribir esta oda. Oda al autor del mar. Profesorcito, ¿qué es un autor? Un autor es un creador, ¿sí? Un autor es un creador. ¿Y quién ha creado el mar? ¿Quién ha creado el mar?
Pues el mar, recuerda que Mariano Melgar es profundamente católico, es sumamente católico. Entonces, para él, ¿quién ha creado el mar? El mar lo ha creado Dios. Cuando dice oda al autor de mar, es una oda a Dios por haber creado el mar. Es una oda a Dios por haber creado el mar. Date cuenta, ¿eh? Profesor, llega a Lima, ¿y en Lima qué pasa? En Lima va a estudiar Derecho. ¿Qué estudia, profesor? Derecho. ¿En dónde? En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ah, viaja aquí a Lima, profesor. Viaja a Lima a estudiar Derecho. Y cuando está en Lima, va a conocer a un personaje muy importante. ¿Conoce a quién, profesor? Conoce a José Baquíjano y Carrillo. José Baquíjano y Carrillo y Sánchez Boquete, ¿ya? José Baquíjano y Carrillo. ¿Y quién es este profesor? Este Baquíjano no es más y nada menos que rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Rector. Es un criollo muy importante en la época. Es tan importante y Mariano Melgar va a quedar tan impresionado con Baquíjano y Carrillo. ¿Por qué, profesor, se impresiona de él? Se impresiona de él, profesor, porque tiene las ideas claras. Es un tipo que está a favor de la independencia del Perú. Es un criollo muy culto. Y a Mariano Melgar le encanta esto y va a decir que le va a escribir una oda. ¿Y cuál es la oda que le escribe? Oda al conde de Vista Florida. Profesor, ¿quién es el conde de Vista Florida? El conde de Vista Florida no es más que José Baquíjano y Carrillo, y a él le va a dedicar esta oda. Oda al conde de Vista. Profesor, este Baquíjano no es el mismo que estuvo en la literatura de la emancipación. Sí, es el mismo, ya es el mismo. Rector de la Universidad de San Marcos. Muy bien. Pero estando en Lima no puede con su genio, Melgar, no puede con su genio y tiene que regresar al Perú. Tiene que regresar a Arequipa. Y cuando regresa a Arequipa, se entera de que Silvia está comprometida, ¿sí? Y como Silvia está comprometida, sufre de nuevo otra decepción y es así que decide irse a Majes. Decide irse a Majes, ¿sí? Majes. ¿Conoces Majes? Decide irse a Majes. Profesor, ¿por qué a Majes? Porque sus padres tenían unos terrenitos en Majes. Y como él ha regresado a Arequipa y Silvia se va a casar, entonces está profundamente decepcionado y se va a Majes. Y en Majes se entera de algo, profesor. En Majes se entera de algo. ¿De qué, profesor? En Majes se entera de que este señor se había revelado en Cusco. ¿Quién es este señor, profesor? Este señor es Mateo Pumacahua. ¿Quién es, profesor? Mateo Pumacahua. Aquí te lo coloco. A ver, profesor, ese Mateo Pumacahua no es el que derrotó a a Tupac Amaru. Sí, es el mismo. ¿Y ahora qué quiere este señor malo y malvado que ha derrotado a Tupac Amaru, que luchó por la independencia del Perú? Es que este señor Mateo Pumacahua se ha redimido, se ha arrepentido, se ha dado cuenta de que Tupac Amaru tenía razón, de que los españoles son malvados y que mejor es luchar por la independencia. Y ahora Mateo Pumacahua se ha juntado con los hermanos Angulo en Cusco y han empezado una rebelión en Cusco. ¿Y qué tiene que ver, profesor, eso? Que Mariano Melgar está a favor, pues, de la independencia del Perú. Y entonces, como Mateo Pumacahua se ha rebelado en Cusco, Mateo va a entrar a la ciudad de Arequipa. Sí, va a entrar a la ciudad de Arequipa. Pero primero va a instalar su campamento en Chuquibamba. Instala su campamento en Chuquibamba. Y recuerda que Majes a Chuquibamba queda muy cerca. Queda muy cerca Majes a Chuquibamba. Y Mariano Melgar, que se encontraba en Majes, va a ir a visitarlo a Chuquibamba y le va a decir: señor Mateo Pumacahua, yo soy Mariano Melgar Lorenzo Valdivieso. Y Pumacahua le dice: ¿y tú quién eres? Pues, hijo de quién eres. Señor, sé hablar inglés, francés, latín. He estudiado en el Convictorio de San Jerónimo. He estudiado Derecho en la Universidad de San Marcos. Soy un tipo preparado. Y Mateo Pumacahua no puede entender cómo un joven sea tan preparado con tan pocos años y le va a decir: sí, tú te vas a unir a mi causa para luchar por la independencia del Perú, pero tú no vas a ser un soldadito cualquiera porque tienes mucho y vales mucho. Y él, Mateo Pumacahua, lo va a nombrar a Mariano Melgar auditor de guerra. Profesor, ¿qué es nombrado? Es nombrado auditor de guerra. Auditor de guerra. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Que es el personaje que se va a encargar de dar las pautas necesarias en las guerras, ¿sí? Un auditor de guerra es el que se va a encargar de dar las pautas necesarias cada vez que haya un
enfrentamientos. ¿Y qué es nombrado Mariano Melgar? Es auditor de guerra. Por eso, desde ese día hasta la actualidad, Mariano Melgar es considerado el patrón de los auditores de guerra del Perú. ¿Sí? Y Mateo Pumacahua, ¿qué le dice? Pues vamos a ir a Arequipa, porque ese era el objetivo del plan de Pumacahua, ingresar a Arequipa. Y cuando ingresan a Arequipa, profesor, los españoles ya los estaban esperando para hacer una batalla en la localidad de Apacheta, ¿sí? Donde queda el cementerio, un poco más para ahí quedaba la localidad de Apacheta, que era una cosa desierta en Arequipa, ¿sí? No había las ciudades que están ahora. Y los españoles se van a enfrentar con el ejército de Mateo Pumacahua, y desde la ciudad de Arequipa se podía ver cómo a lo lejos, pasando la Pampilla, empezaban los ruidos de arcabuces, bombas, cañones, y es que se estaba enfrentando Mariano Melgar con el ejército de Mateo Pumacahua contra el ejército de los españoles por la independencia del Perú. Resultado final, en la batalla de La Pacheta, gana Mateo Pumacahua y Mariano Melgar. ¿Sí? Profesor, entonces lo coloco aquí. Victoria en la batalla de la Apacheta. Aquí te lo coloco. Victoria en la batalla de la Apacheta. Victoria en la batalla de la Apacheta. ¿Sí? Es decir, Mateo Pumacahua y Mariano Melgar ganan la batalla de la Apacheta e ingresan a la ciudad de Arequipa. ¿Y cómo ingresan? Ingresan como héroes, pues. Los arequipeños están felices porque dicen, mira, ahí están los que van a luchar por la independencia del Perú. ¿Sí? Mateo Pumacahua entra montado a caballo, Mariano Melgar entran como héroes. Saben que los españoles están trayendo un ejército muy poderoso desde Lima y tienen que abandonar la ciudad y tienen que dirigirse hacia Puno. Hacia Puno. Y ahí en Puno, lastimosamente en Puno, se dirigen hacia dónde, amigos? Se dirigen hacia Puno, y en Puno se va a suceder la batalla de Humachiri. La batalla de Humachiri. Profesor, en Puno, ¿qué va a pasar? Va a pasar la batalla de Humachiri. Es decir, el ejército español se va a enfrentar contra el ejército de Mateo Pumacahua. Ahí están mis espadas. Y el saldo va a ser que los españoles van a derrotar a Mariano Melgar y lo van a fusilar en la batalla de Humachiri. Pero antes de que los capturen, recuerda que los españoles reconocen a Mariano Melgar, sí, lo reconocen, le dicen, este señor Mariano Melgar es un tipo muy culto, y le proponen algo, le proponen a Mariano Melgar una cosa como, ¿sabes qué? ¿Tú qué es eso de estar luchando con los rebeldes? Tú debes servir al ejército español. Y Mariano Melgar dice, no, yo no voy a servir al ejército español. Aún así los españoles querían perdonarle la vida porque sí, ya, no va a servir el ejército español, pero no juegues a la independencia, regresa a Arequipa y en Arequipa ponte a hacer otras cosas, no te queremos matar. Y Mariano Melgar le dice, si ustedes me dejan libre, de nuevo voy a sublevarme contra ustedes. Yo quiero la independencia del Perú. Qué terco que este hombre. Y deciden fusilarlo. Deciden fusilarlo el mes de marzo. ¿Él en qué mes nace? En agosto, ¿sí? Él tuvo 24 años. 24 años, ¿sí? Nunca llegó a cumplir los 25. Entonces saca la edad. 1814, ¿verdad? En marzo de 1814. Ni siquiera el 14 de marzo de 1814 ni siquiera logra cumplir 25 años Mariano Melgar y es fusilado en la batalla de Humachiri. Al día siguiente se prepara el pelotón, le dice, Mariano Melgar le dice, sáquenme la venda de los ojos. Y parado frente al pelotón de fusilamiento, Mariano Melgar les dice a los españoles, disparen que van a matar a un hombre. Y les digo, españoles, que en menos de 10 años este país será libre. Efectivamente, la premonición de Mariano Melgar se cumplió porque en menos de 10 años el Perú fue independiente en 1821, ¿ya? Entonces, ahí cae derrotado y fusilado Mariano Melgar Valdivieso, ya fusilado. Profesor, ¿qué es lo que más escribió Mariano Melgar?
Él escribió, aquí te lo coloco, él escribió mucho, ¿ya? Él escribió fábulas. ¿Qué escribió, profesor? Fábulas. ¿Qué escribió? Yarabíes. Yarabíes, ¿sí? Yarabíes. ¿Qué escribió? Odas. Odas. ¿Qué escribió? Sonetos. Sonetos, ¿ya? Aquí lo coloco. ¿Qué escribió, profesor Mariano Melgar? Escribió fábulas, yarabíes, odas y sonetos. Recuerda que el yarabí, te lo dije en la clase pasada, el yarabí es un canto de dolor que proviene del jarawi. Revisa literatura inca, aquí. Revisa el tema de literatura incaica y te has dado cuenta que el yarabí proviene del canto quechua llamado jarawi, que eso lo hicimos en literatura incaica. La siguiente clase, queridos amigos, vamos a trabajar solo la obra literaria de Mariano Melgar. Soy Alexander Arnasta Rivera, he tenido mucho gusto de trabajar contigo. Ya sabes que puedes suscribirte al canal y mirar los videos que más te gusten de este. Y suscríbete y dale like, y si puedes dejar en los comentarios es que tú deseas, ¿ya? Aquí está Mariano Melgar para mis amigos de primero de secundaria. Un saludo.